inconveniente. La grabación de esta sesión y de las preguntas al final va a estar disponible en la página del proyecto y en nuestro canal de YouTube a partir del día de mañana. Asimismo, a partir del día de mañana recibirán constancia por su asistencia con los datos que nos dieron a la hora de registrarse antes de entrar a esta reunión. Listo. Entonces, en esta ocasión, la profesora Jennifer Delgado presentará la experiencia titulada Las fracciones son todo un cuento. Jennifer Delgado es licenciada en Matemáticas de la Universidad Industrial de Santander con más de 14 años de experiencia laboral. A continuación, doy paso a nuestra ponente, Jennifer Delgado. Profesora, es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. El público es todo suyo. Mariana, buenas tardes a todos. Bueno, voy a iniciar mi ponencia compartiéndoles este mensaje. El aprendizaje ocurre mejor cuando el estudiante es el protagonista activo de su propio conocimiento, Jerome Brunner. Y hoy veremos por qué las fracciones son todo un cuento. Entonces, bueno, una de las razones que motivaron a la realización de este proyecto, perdón, una de las razones que motivaron a la realización de este proyecto fueron las constantes noticias que demuestran el bajo desempeño académico de los estudiantes en Latinoamérica y Colombia frente a la comprensión lectora y las competencias en matemáticas con el desempeño de pensamiento creativo. Organizaciones como la UNICEF demuestran que 4 de cada 5 niños y niñas en Latinoamérica y en el Caribe no podrán comprender un texto simple. En colaboración con la UNESCO, hacen un llamado urgente desde el 2022 hacia la acción de mitigar esta crisis en el campo educativo. Esto pues nos pone también como docentes a cuestionarnos y mirar de qué manera nosotros podemos transformar o mejorar esas dificultades que ya son evidentes. De ahí surge la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se pueden implementar para facilitar los conocimientos, integrando contenidos y competencias tanto de lenguaje, matemáticas y artes en nuestras propuestas de enseñanza y aprendizaje? Algunos especialistas en educación matemática como Murcia y Henao también reconfirman o confirman que debido a la baja niveles de lectura que hay, de la también baja comprensión lectora, también que no hay una integración de los contenidos y competencias de las diferentes áreas y no se enseña realmente con una transversalidad correcta. Esto hace también que pues estas dificultades se sigan manteniendo. Hansen en el 2014 señala que la transversalidad entre los campos y las asignaturas hacen que esto se mejore, ¿cierto? Y si se trabajan en conjunto estos temas ligados, podemos mejorar estas dificultades en el campo educativo. Esta idea o este proyecto nace en el Colegio BIFI de Cartagena y tenemos una población de estudiantes de 4º grado de primaria. Más o menos la duración de este proyecto fue de 4 meses. Ahora les voy a explicar más o menos qué metodologías implementamos, qué herramientas utilizamos durante este proyecto. Aquí, bueno, lo primero que se hizo fue un estudio de la malla curricular interna del colegio y se llegaron como a sacar algunos contenidos que podíamos utilizar o unificar o integrar para dar origen a este proyecto. En el caso de matemáticas, eh, escogimos el tema de fracciones, en el área de castellano juego corto y en el área de artes el dibujo de mi entorno, y esto hizo surgir este hermoso proyecto, que básicamente consiste en crear un cuento corto ilustrado donde se utilicen como base las fracciones. ¿Cuál fue la metodología que implementamos en este proyecto? La metodología fue activa, la metodología activa basada en proyectos. Utilizamos el cuento corto para estimular las habilidades lectoescritoras de los estudiantes. También se utilizó el dibujo para estimular algunas representaciones en matemáticas. Utilizamos también herramientas TIC como medios de comunicación. Y pues durante todo el proyecto se va a evidenciar algún estímulo sobre las habilidades blandas también. Todo esto pues con el único objetivo que es estimular esas dificultades que ya se habían identificado, que eran las lectoescritoras, las competencias matemáticas y el desarrollo del pensamiento creativo. El proyecto tiene ciertas etapas.
Tiene 5 etapas. La primera etapa que nosotros aplicamos fue una etapa de exploración, que fue una etapa de lectura. En la segunda etapa viene la redacción. Ahí ya comienza el proceso de creación de cuentos. En la tercera etapa hay una etapa que es la ilustración, donde se le permite a los estudiantes no solamente redactar o escribir, sino también ilustrar. La etapa que es la publicación digital, aquí pues utilizamos elementos TIC. Y hay una quinta parte que ya es la finalización del proyecto, que es una socialización. Entonces, a continuación les voy a presentar paso a paso cómo se llevó. En la primera etapa, que es la exploración de lectura, conozcamos historias matemáticas, así se tituló. Según Ojeda 2016, el cuento como estrategia didáctica es un proceso que contribuirá significativamente a mejorar la comprensión lectora, ya que desde una edad temprana los estudiantes estarán en contacto directo con el material de lectura. Aquí en esto lo hicimos en el primer periodo académico. El área de castellana nos apoyó con, bueno, orientando a los estudiantes en las partes de un cuento corto. El área de castellano pues les explicó a los estudiantes que tiene un inicio, un nudo, un desenlace y crearon unos cuentos cortos para el área de castellano. En esta misma etapa, en el primer periodo, los estudiantes se enfrentaron o socializamos cuentos que ya han sido creados. Por ejemplo, aquí mostramos el libro Malditas Matemáticas o Alicia en el País de los Números de Carlo Fravetti, donde también narran cómo surgieron los números a través de cuentos. También utilizamos materiales audiovisuales, como el que están viendo ahí, que es material que podemos encontrar en YouTube, de audiolibros para los estudiantes que de pronto son más auditivos o más visuales. Seguido a esto, ya el año pasado, el 2024, fue la segunda versión de este proyecto. Entonces, el colegio generó un banco de cuentos de la primera versión. Acá les muestro algunas de las portadas de estos cuentos. Y estos cuentos fueron reutilizados para usarlos como lectura. También es importante destacar acá que estos cuentos tienen diferentes significados de fracciones, es decir, algunos cuentos muestran la fracción como cociente, como razón, como parte todo, y fueron expuestos durante la clase también. La segunda etapa fue la etapa de redacción. Entonces, ahí ya ellos inician en ese proceso de creación, ¿no? Creamos una historia fraccional, donde a través de sus historias utilizan las fracciones. Ramírez 2019 afirma que explícitamente los estudiantes ya vienen manejando significados cotos del número real antes de una formalización escolar. Entonces, esta parte es importante porque los niños cuando llegan a nuestras aulas ya tienen unos preconceptos o unos significados no tan formales sobre qué es una fracción. Entonces, la integración de estos conceptos que ya ellos traen con la formalización que se les da en la escuela es muy importante. No podemos dejar esos preconceptos que ya traen, sino apropiarnos de esos preconceptos para lograr una formalización más significativa para ellos. Entonces, básicamente se les pide a los estudiantes que escojan libremente un contexto de su historia. Durante la creación del cuento se les pide que utilicen las fracciones. Se les indica que después podrán realizar 6 dibujos para ilustrar y mejorar la explicación de su historia. Y se les corrigen palabras, coherencias, orden y ortografía. Hay una tercera etapa que es la ilustración. Aquí quiero hacer un paréntesis también porque en el momento de redactar, algunos alumnos van ilustrando al mismo tiempo. Entonces, no es que estas dos etapas se lleven de manera lineal, también se fusionan. Y pienso que es bueno que no se le cohíba al estudiante como una etapa, sino que a medida de que va redactando también pueda ir ilustrando. Expliquemos con arte nuestra historia. Entonces, aquí me apoyo mucho lo que dice el Ministerio de Educación Nacional referente a Raymond Duman, que dice que si se dispone al menos de dos formas distintas de expresar y de representar un contenido matemático, que pues él lo llama como registros de representación o registros semióticos, es cuando realmente podemos decir que el estudiante está comprendiendo o está aprendiendo dicho contenido.
Entonces aquí miramos la importancia de estimular no solo la parte verbal o la parte gráfica, sino que ellos puedan estimular o nosotros como docentes podamos estimular esos tipos de representaciones. Aquí pues les muestro un poco cómo quedan los libros. Si logran ver en la parte izquierda está la parte verbal, donde ellos redactan, y en la parte derecha vemos las ilustraciones que ellos realizan. Más o menos así queda el cuento. En la cuarta etapa, que ya es la publicación del libro digital, aquí también quiero hacer énfasis en la utilización y la importancia de utilizar las TICs como herramientas claves en el desarrollo de la comunicación. Ellos facilitan también el intercambio de la información. Por ejemplo, nosotros en la primera versión generamos un banco de libros que podemos volver a reutilizar en otras versiones y que sirven como esa herramienta lectora, ya no solamente crear o redactar, sino también la oportunidad de que ellos lean lo que otros estudiantes ya han creado en años anteriores. Aquí en en esta etapa utilizamos a una editorial brasileña que se llama Estante Mágico. Ellos facilitan el trabajo de la digitalización. Es totalmente gratis. Ellos es Es un proyecto muy bonito porque ellos también están enfocados hacia ese desarrollo lectoescritor de estudiantes en Latinoamérica. Es muy fácil, como docentes nos podemos registrar totalmente gratis, podemos registrar el colegio y lo que ellos mismos nos hacen como las etapas o un cronograma para poder culminar el proyecto a tiempo. Y lo que se hace es nosotros como docentes subimos el material, subimos las imágenes y en la plataforma de ellos automáticamente generan el libro digital. Entonces es una herramienta que es totalmente gratuita, que nos permite utilizar las TICs y también utilizarlas como una herramienta en nuestras aulas de clase. Acá vemos, por ejemplo, cómo queda. Ahí vemos la foto de la niña, ahí vemos el nombre, escribió su propio libro y así se ve el libro ya digitalizado. Como les digo, es totalmente gratis, ustedes lo pueden buscar en internet. Estante Mágico, se registran como docentes y ya ahí les dan como los paso a paso de cómo se pueden generar estos libros. Después de esto, hay una etapa de socialización del cuento. Ahí quiero citar a la NSTM cuando habla sobre los procesos de comunicación en esta etapa escolar donde donde se nos orientan a los docentes que los estudiantes a esta edad deberían llegar a ser más expertos en aprender de otros y con otros. Entonces, a veces el mismo lenguaje que los estudiantes para expresarse, para explicar, a veces ese lenguaje es más apropiado para que ellos también aprendan ciertos conceptos. El lenguaje que ellos utilizan a veces es más efectivo que el que a veces nosotros como docentes utilizamos. El docente también debería animar a los alumnos a expresar oralmente y por escrito sus ideas, preguntas y soluciones matemáticas. Aquí, pues en este espacio, el docente da la oportunidad para que los alumnos puedan socializar sus cuentos digitalizados. Acá también se utilizan, si en el colegio hay un video BIN, el video BIN se proyecta. Ahí ellos tienen la oportunidad de exponer sus historias, sino que también ellos tienen la oportunidad de argumentar por qué dibujaron eso de esa manera, por qué utilizaron ese dibujo, y lo hacen de una manera más sólida y reflexiva. También se enfrentan a debates. Hay de pronto algunos estudiantes que dicen, ¿y por qué no utilizaste esto? Entonces se genera un ambiente muy enriquecedor para que entre ellos también construyan nuevas representaciones o nuevas estrategias. Al final, esto ya es opcional, el colegio hace entrega y una exposición de los libros físicos, ya no solamente digitales, sino que esta editorial también permite que los niños adquieran los libros en físico. Aquí pues el colegio realizó un evento donde se hace como una firma de autógrafos, se invita a la familia, se integra a la familia dentro del proceso educativo. La familia adquiere estos libros, acompaña al estudiante
Y aquí vemos también que es un papel motivador, porque cuando ellos reciben el libro por primera vez, lo ven, saben que ellos lo escribieron, que ellos lo ilustraron, para ellos es muy significativo sentirse como importantes de que fueron capaces de crear un libro, que esos libros que ellos ven de pronto en la biblioteca, ellos también los pueden generar. Entonces sirve de motivación para que ellos sigan en este proceso lectoescritor. Aquí pues quiero hablar un poquito de la experiencia que tuvimos en el colegio. Acá reunimos más o menos 138 estudiantes que lograron escribir y más o menos fueron 308 cuentos escritos que se expusieron ese día en ese evento. Acá vemos pues los niños. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar sobre el análisis de cómo fue este proceso. Ya vamos a entrar a una parte más analítica de cómo fue esos resultados. Entonces, para el análisis me centré mucho, les quiero mostrar, es más que todo sobre cuáles fueron esos significados que los niños mostraron en esos cuentos o quisieron expresar y de qué manera los representaron. Entonces, para los significados, tomo los que Tomás quieren. Bueno, Castro hace una adaptación de los tipos de significado que Tomás quieren habla. Entonces acá vemos como parte todo, como cociente, como razón, como operador y como medida, que son los diferentes significados que se le pueden dar a la fracción en esta etapa escolar. Y tomé algunas representaciones que habla Duval y Janvier en 1993-1987 sobre el tipo de representación que los estudiantes hacen a las fracciones. Entonces tenemos unas representaciones icónicas o pictóricas, que son dibujos, gráficos, esquemas, unas simbólicas, que es las descripciones orales o escritas del contexto, la verbal, que son las descripciones orales o escritas. Tenemos las manipulativas, que son de objetos concretos, y tenemos la numérica o tabular, que son las organizaciones de tablas o listas. Entonces vamos a ver cómo los niños lograron darle significado a las fracciones o a esa idea de fracción que tienen y de qué manera, aparte de esos estímulos que se les están dando, ellos lograron representarla. Aquí, por ejemplo, tenemos este ejemplo de Aileen Ramos, la vendedora de tortas. Ella expresa verbalmente, para todos los días partía las tortas en 8 partes iguales, pero solo vendía 5 octavos de chocolate, 8 octavos de frambuesa, 7 octavos de fresa y 4 octavos de vainilla. Eso demostraba a la niña porque no eso le molestaba a la niña porque no vendía las 8 partes de cada torta. Entonces aquí vemos que la niña le da un significado de parte todo a la fracción y que su representación en este momento, según Duval, fue pictórica, ahí la podemos observar a mano derecha, simbólica porque utiliza en este caso las fracciones como números, 5 octavos, 8 octavos, es una comparación. Y también tenemos la verbal porque ella está utilizando el lenguaje en castellano para poder argumentar una situación. Aquí, por ejemplo, este ejemplo me gusta mucho. La estudiante está hablando sobre una finca y ella dice que cuántos árboles o cuántos cultivos hay de cada una de estas frutas. En este caso, pues tenemos la naranja, los limones, las sandías y unas yucas. Ella lo que hace, si se dan cuenta en la representación, es una representación no común, porque lo común es que hagan una torta o lo común es que hagan, entonces aquí vemos que se sale un poco de esas representaciones tradicionales que se le muestran a los estudiantes. Y aquí es donde yo destaco esos preconceptos que ellos traen desde su casa, desde su contexto social, que no es tan mal realmente, pero que ellos lo representan de una manera no convencional como nosotros las enseñamos en muchas ocasiones. Aquí la estudiante, el significado que le da es parte todo y la representación pues es icónica porque maneja un dibujo, es simbólica, es verbal, pero también podemos expresarla como una representación tabular porque si se dan cuenta maneja como una especie de tabla. En este caso, eh, vamos a hablar de María de Jesús Artus, Esperanza y las croquetas. En este cuento,
lo voy a leer, dice: mi responsabilidad diaria era alimentar a los animales. Olvidé mencionar que teníamos 20 aves de corral, de las cuales un medio eran pollos, es decir, 10, 2/5 eran gallinas, es decir, 8, y un décimo eran gallos, es decir, 2. Entonces aquí vemos que la estudiante le da el concepto a la fracción ya no como parte todo, sino como un operador, ¿cierto? Aparte de verlo como un parte todo, le da ese significado de operador respecto a un número. Y también vemos que aparte de eso le da una representación icónica porque lo dibuja, una representación simbólica, verbal y numérica. Aquí tenemos otro cuento y otro significado, ¿no? Aquí, por ejemplo, la estudiante, el ejemplo es que ella hace una torta, la torta está dividida en 3 partes, pero la tiene que repartir a 8 personas. Entonces, aquí ya estamos también hablando del concepto de fracción impropia, ¿no? Una torta no alcanza, ¿qué hacemos? Pero el significado real que ella le da a la fracción es de cociente, es decir, el 1/3 actúa sobre cada pastel para determinar la cantidad que come cada niño. Y también vemos que la representación pues, es icónica, verbal y simbólica. También hay evidencias de cuentos como este de Andrés Ramírez, My Dog, donde él establece el concepto de fracción como medida. Él ahí está hablando de un contexto donde le tiene que alimentar a su perrito y que para eso necesita, cuando es muy pequeño el perrito, 1/8 de la taza. Y ahí vemos que él lo dibuja y utiliza 1/8. Entonces, también vemos ese significado de fracción como medida. Las representaciones, pues es verbal e icónica en este caso porque se dibuja y se expresa. Y aquí, para terminar este análisis, también vemos en este caso una situación de parte todo. El contexto son unos ratoncitos que roban una pizza, entonces, ¿cómo van a repartir esa pizza entre todos? Entre los 4. Entonces aquí vemos que no solamente es partir una torta, sino que también ve esa torta como un objeto manipulativo, que no es concreto como tal porque no lo están viendo, no lo están manipulando, pero es un objeto que dentro del cuento sí se manipula. Entonces aquí también vemos una representación icónica, simbólica, verbal y un significado de parte todo. Dentro de los cuentos, también quiero destacar que hubo un estímulo de habilidades blandas que son muy necesarias en la época escolar. Aquí la niña, por ejemplo, habla sobre los deberes de una casa, de la casa de ella. Aquí ella dice que por qué la mamá siempre está triste. Entonces, ella como que se pone a analizar y dice, ah, bueno, pero es que mi mamá hace casi todos los deberes de la casa. Entonces, ¿de qué manera podemos distribuir esas responsabilidades del hogar con todos los miembros de la casa? Entonces, ahí también ella utiliza las fracciones en la manera como distribuye esas responsabilidades, pero también está generando dentro de su contexto, dentro de su historia, una habilidad como la empatía, el respeto, la colaboración, el trabajo en equipo. Aquí, por ejemplo, también tenemos otro cuento, se llama Mi hermano tiene muchos números en la cabeza, de Ivana Navarro, donde ella le dedica este cuento a su hermano. El hermano se llama Isaac y es un niño autista, muy bueno en matemáticas. Entonces ella quiso aprovechar esta oportunidad de crear este cuento para hablar un poco sobre su hermano, esa agilidad en matemáticas que tiene y bueno, acá vemos también la empatía y el respeto. Este cuento también habla de un paseo, una vivencia real de la estudiante y me gusta también, quiero destacar, por ejemplo, este cuento que ella dice, quisiera quedarme al lado de mis hermanas, pero tengo deberes escolares que debo cumplir. Además, mi papá se quedó solo en Cartagena y también lo extraño mucho. Entonces, el cuento no solamente quiere o trata de estimular representaciones matemáticas o habilidades argumentativas, sino que también podemos a través del cuento evidenciar estas habilidades blandas que también son muy importantes en la sociedad. Además que estamos formando estudiantes integrales, entonces es un espacio que también nos permite esto.
Y bueno, dentro de la parte de la socialización, también vemos que el participar en los debates, en el explicarlo o exponerlo oralmente, hicieron que se desarrollaran argumentaciones sólidas, reflexivas y al mismo tiempo practicaran habilidades de comunicación, razonamiento lógico, apropiaciones del tema, porque ellos debían apropiarse de esos significados y argumentarlos delante de sus compañeros. Entonces, bueno, aquí ya llegamos a las conclusiones. El proyecto en sí, a lo largo de los cuentos, los estudiantes se logró evidenciar eh, los tipos de representación que Duval habla, las icónicas, las simbólicas, las verbales, las manipulativas, y también favoreció en la comprensión de los diferentes significados de fracciones, mostrando pues una manera flexible en el proceso creativo y significativo, porque a ellos no se les impuso como tal un tema, sino que fue algo libre, era como ellos percibían las fracciones en su contexto. Entonces fue un aprendizaje también como para mí, como docente, el mirar cómo ellos dentro de su realidad perciben las fracciones. La creación de cuentos se consolidó como una estrategia poderosa para favorecer a la creatividad, a la expresión original, a la imaginación y a la representación. La digitalización del cuento se consolidó como una herramienta pedagógica potente, tanto para la motivación, para la creatividad y para la participación activa. Algunos estudiantes anhelaban el día que tenían que exponer su cuento. Era algo que ellos esperaban ansiosamente, querían leerlo a sus compañeros, querían mostrar ese trabajo que ellos hicieron y también leer el de sus otros compañeros. El uso del cuento como herramienta didáctica no solo facilitó la comprensión de los conceptos matemáticos, sino que los afianzó, ¿cierto? Tuvo un impacto significativo en el desarrollo de las habilidades blandas a través de la empatía, la colaboración, el respeto, la comunicación y la autonomía. Los estudiantes no solo aprendieron matemáticas, sino que también aprendieron a trabajar en equipo, a convivir de manera respetuosa, colaborativa y desarrollaron habilidades que son esenciales para su crecimiento personal y académico. Bueno, y esto no venía dentro del proyecto como tal, pero fue algo que surgió. En la segunda versión del proyecto se integró el área de inglés. Ellos quisieron integrarse, entonces algunos de los cuentos que se crearon en grado cuarto fueron utilizados para realizar su traducción al inglés. Entonces aquí vemos que en el 2023 ellos hicieron su cuento en español, pero ya cuando ellos pasaron al grado quinto, o sea, en el 2024, ellos utilizaron este cuento para realizar esa traducción al idioma inglés. Entonces, vemos que no solamente la transversalidad fue con castellano, artes y matemáticas, sino que también se puede generar, por ejemplo, o integrar áreas como el inglés. Y bueno, enseñar no es solo transferir conocimientos, sino crear posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire. Y bueno, este es mi proyecto. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Jennifer. Ya tenemos algunos comentarios. Digamos que si quieres podemos iniciar con la sesión de preguntas de una vez. Entonces, vamos a abrir oficialmente el espacio de preguntas. Ya hay algunas, pero si tienen alguna duda o comentario que quieran hacerle a la profesora, pueden hacerlo ya en la parte inferior derecha de sus pantallas en el chat. Listo, profesora. Entonces, yo creo que pasaste un poco por encima de esto durante la presentación, pero hay varios profesores preguntando, como José Antonio, sobre cómo acceder a los libros o cómo registrarse en la página. Entonces, si pudieras mostrarnos cómo entrar a la página y acceder a ellos, estaría súper bien. Ok, sí, aquí quiero también, bueno, aquí al final de la presentación, para que puedan ayudarse, bueno, tengo la bibliografía y aquí en anexos les coloqué, esto es muy importante para poder acceder a los cuentos. Sí, aquí hay unos códigos mágicos que genera Estante Mágico para poder
ver estos cuentos para que de pronto si ustedes están interesados en utilizarlos dentro de sus clases, lo puedan hacer. ¿Sí? Entonces ya les voy a explicar cómo es. Ustedes ingresan a Estante Mágico, esta es la página de Estante Mágico. Aquí, como yo les hablé, no pueden hacer una inscripción, registrarse como docentes. Acá mismo pueden también, cuando ya se inscriban como profesores o docentes, pueden inscribir sus colegios y sus alumnos. Entonces, ¿cómo pueden acceder a estos cuentos que ya fueron creados? Pueden ingresar aquí a comprar libros en Estante Mágico y aquí les van a pedir un código mágico, que es este. Ese código mágico los va a llevar a uno de los cuentos que ya fueron creados. Entonces aquí en la presentación yo les dejé o les compartí los códigos de algunos cuentos que fueron creados el año pasado. Entonces lo que deben hacer es copian este código, ingresan a Estante Mágico, lo copian acá, le dan comprar el libro. Obviamente no lo vamos a comprar, sino que lo vamos a ver, pero pues es una manera de ingresar. Aquí ingresan como familia o amigo, le da siguiente, vamos, y aquí ya podemos ver, Enorgullécete, Artus Torres María de Jesús escribió su propio libro, lee el libro digital y acá podemos tener acceso a esos libros. Excelente, Entonces ahí muchísimas ya, gracias. Aprovecho entonces, ya nosotros vamos a publicar la presentación en la página del proyecto, pero profesora, si quieres, por favor, si nos puedes compartir el enlace de la página en el chat para ver si de pronto algún profesor quiere ir explorándolo mientras seguimos con la sesión de preguntas. claro que sí. Bruja nos dice, muy interesante en cuánto tiempo lograron los estudiantes culminar esos cuentos. Entonces, ¿cuánto dura el proceso desde que el estudiante inicia hasta que puede, digamos, ya leer su libro de manera digital? Bueno, el proyecto duró aproximadamente 4 meses uno de los periodos. Eso se puede hacer durante el periodo, por ejemplo, en el grado cuarto, en el colegio, en la malla curricular, le dedicamos un periodo académico a las fracciones. Entonces, nosotros, o bueno, las dos versiones que hemos hecho ha durado más o menos de 3 a 4 meses, desde que se inicia hasta que ya se les entrega el libro físico. Porque ya el libro digital, por ejemplo, se obtiene con menos tiempo, pero ya la finalización, que es la socialización, la entrega del libro, es aproximadamente de 4 meses. De acuerdo, muchas gracias. Hay muchas felicitaciones en el chat por el proyecto. Estoy de acuerdo que es un proyecto muy bonito y tiene, digamos, como mucho potencial. En este caso, tú lo presentaste con las fracciones, pero creo que cada profesor puede de pronto, cada cierto tiempo, hacerlo con un tema diferente y que quede un banco de cuentos de diferentes temas de matemáticas. Entonces, me parece una estrategia muy, muy chévere para involucrar a los estudiantes en su aprendizaje. Asimismo, María Ángela pregunta si lo han intentado con un tema de diferentes fracciones o si en el futuro tienen de pronto pensado hacerlo con otro tema. Sí, de hecho, es muy interesante la pregunta porque ya no solamente se puede con fracciones, también se podría pensar con decimales y no solamente con niños de primaria, sino también se puede generar, por ejemplo, en grado sexto, en grado séptimo, para reforzar ese tipo de conceptos y significados de los números decimales. Entonces, pienso que esta es la base, ¿cierto? Para muchos otros proyectos que puedan surgir, no solo con números fraccionarios, sino con números decimales e incluso con números enteros. La base es esta, que nosotros como docentes estimulemos con proyectos como este los tipos de representación, que también sirva para un diagnóstico de mirar cuáles son esos significados que los estudiantes traen tanto innatos como de su formalización escolar y a partir de eso mirar también qué acciones podemos tomar. Sí, entonces siento que el proyecto no es solamente estimular, sino también es como diagnosticar cómo están nuestros estudiantes, cómo perciben ellos esos conceptos matemáticos y de qué manera nosotros como docentes podemos mejorar o estimular algunas representaciones o algunos significados que no están muy fortalecidos en ellos. De acuerdo, muchísimas gracias. Roberto hace una pregunta muy importante y es,
Dentro del desarrollo del proyecto, ¿qué desafíos de tu parte o de los estudiantes pudiste evidenciar? Sí, bueno, fueron varias dificultades, ¿no? Más que todo, por ejemplo, en el momento de representar, había niños que hacían una manzana y la dividían no de manera equitativa, ¿cierto? Entonces también era enseñarles eso a los niños, que el reparto debe ser equitativo. Entonces ahí se evidencia la importancia del docente dentro de este proceso, que yo debo ir observando, debo ir corrigiendo, debo ir orientando, porque obviamente hay muchas dificultades que se les presentan. Incluso cuando ellos lo están leyendo, en el proceso de lectura de fracciones, también hay ciertas dificultades. Entonces, un quinto o un medio, entonces ellos, algunos dicen un cincoavo, un dosavo. Entonces, también esas dificultades que ya son muy comunes a través de este proyecto se pueden subsanar, ¿no? Pueden salir en la didáctica que ya conocemos, cómo también apoyarnos de esto para mejorar esas dificultades que se presentan. De acuerdo, y lo que mencionas es muy importante porque son dificultades que muchas veces no se evidencian cuando solo se le pide al estudiante resolver o sumar cosas por el estilo. Digamos, dificultades a la hora de expresar verbalmente, como tú decías, son dificultades que muchas veces no notamos como profesores, entonces darles la oportunidad de escribirlo y digamos, utilizar lo que saben en contexto puede ayudar a identificar más fácilmente en qué errores están incurriendo los estudiantes y cómo podemos abarcarlo. Entonces, muy, muy chévere tu propuesta. Giovanni hace una pregunta que puede ser, digamos, incómoda, pero es necesaria para, digamos, profesores que quieren llevar este proyecto también a sus escuelas y es, si nos puedes contar un poquito de los costos. Nos mencionaste que, digamos, digitalizar el libro y la página es gratuito, pero, digamos, imprimir los libros o esto, ¿qué costos lleva para la institución? O si nos puedes contar un poquito al respecto. Bueno, Estante Mágico, como les expliqué, lo que se hace es gratuito el momento de digitalizarlo. O sea, ya les voy a mostrar, hasta esta etapa donde se muestra el libro digital y público, porque ellos quedan públicos eternamente, Estante Mágico no los va a retirar. Hasta aquí es totalmente gratis, ¿sí? Aquí abajito, ya Estante Mágico coloca las opciones de compra. Estas compras ya se hacen directamente con la editorial. Acá no hay, el colegio no es intermediario, ni el colegio recibe nada a cambio, no. Eso se hace directamente con Estante Mágico y las familias. Las familias ingresan, hacen un registro, realizan la compra y estos libros llegan al colegio, ¿sí? Se puede hacer lo que nosotros hacemos, que es una firma de autógrafos o una exposición de estos libros un día. La editorial manda 2 semanas antes los libros al colegio y el colegio se encarga de hacer la entrega por medio de ese evento. Pero ya lo que es el costo lo asumen las familias, ¿sí? Y los costos pues ya son, eh, digamos que ya lo coloca es la editorial. De acuerdo. Muchas gracias, profesora Jennifer. Otra cuestión, durante la presentación mencionaste algunas cositas de la motivación, como la emoción de los chicos a la hora de exponer su libro, la de leer de otros, cuando tenían la firma de autógrafos, pero ¿nos podrías contar un poquito más sobre, digamos, la motivación durante la producción del libro? No sé si de pronto encontraste algunas trabas al principio por lo que los estudiantes que no estaban acostumbrados a escribir o por parte de los otros profesores o maestros? ¿Cómo viste la parte motivacional de los estudiantes cuando estaban creando sus historias? Sí, aquí pues es un reto más del docente el motivarlos, porque no es fácil motivar a escribir cuando hay ciertas dificultades, cuando no están acostumbrados, ¿cierto? Pero pienso que ahí es un papel fundamental del docente como líder, ¿sí? Como líder y como motivador. Y también la parte de exploración que yo les hablaba, les voy a compartir aquí un poquito, esta parte de exploración, que es donde se les cuenta, donde se utilizan cuentos, aquí es donde hay un mayor estímulo hacia esa creación, ¿sí? Mostrarles el cuento como una manera de expresión, de creatividad, y los niños son muy creativos, que a algunos de pronto no se les facilita esa, esa habilidad escritora,
pero nosotros como docentes pienso que también debemos ahí como motivar más, estar más al pendiente. Pero sí, 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 hay dificultades, hay muchas dificultades, pero bueno, hay que motivar. De acuerdo, muchas gracias. Gloria tiene una pregunta un poquitico más técnica y es si hay un número máximo de páginas y aprovecho para preguntarte, ¿los estudiantes tienen que hacerlo en algún papel especial, tienen que hacerlo en algún formato especial para poder digitalizarlo? Sí, eso ya son directamente con estante mágico. Sí, ellos, voy a ver si puedo ingresar acá. Estante mágico nos manda, ellos nos mandan, por ejemplo, para los dibujos, ellos envían un formato. Ese formato tiene una especie de código que es el que nos sirve para subirlo. Entonces, pero no sé si en este momento me deje, porque como ese proyecto fue del año pasado, no sé si me dejen. Ah, ok, aquí está. Entonces, el formato de dibujo. ¿Sí logran ver? Sí, Entonces, nosotros le damos aquí. Ah, pero si se dan cuenta, no me deja, ¿no? Aquí, pues, porque los plazos ya han pasado. Pero bueno, Estante Mágico maneja un formato de dibujo que hay que imprimir y los estudiantes dibujan sobre ese formato. Y ese formato es el que nosotros escaneamos y subimos para la edición del libro. Lo que no tienen es formato para la redacción. Eso sí se hace en una hoja o en el mismo cuaderno. Ya nosotros como docentes pues miramos de qué manera lo podemos generar. Pero si me preguntan por un formato, el formato que existe para Estante Mágico es el formato de dibujos, que ya eso ya nosotros se lo entregamos a los estudiantes. de acuerdo, muchas gracias. Algo que me llamó mucho la atención de los ejemplos que diste es que algunos de los cuentos son muy creativos. O sea, por ejemplo, el de los ratoncitos que se roban la pizza me pareció muy gracioso e interesante. Y es la pregunta de que, bueno, primero, a veces no sabemos que nuestros estudiantes son tan creativos porque no les damos la oportunidad de mostrar esta creatividad. Y la otra es preguntarte cómo hicieron en tu institución para motivar esta creatividad, para que los estudiantes no solo se tomaran el cuento típico de y todos hicieran la misma historia de en una fiesta partieron una torta en cinco y se la repartieron entre los que estábamos presentes, sino de realmente tratar de crear una historia original o de vincularlo a sus familias o a contextos más personales. Bueno, ahí vuelvo, creo que en la primera versión que hicimos, también ahí juega una parte importante el docente, que el docente maneje los diferentes significados de la fracción, porque a veces nos quedamos solo con parte todo. Entonces, dibujen la torta, pártanla. Entonces, también es importante que en nuestras clases demos varios ejemplos, no solamente nos quedemos con el parte todo, sino que demos varios ejemplos de fracción como cociente, fracción como medición, fracción como razón. Entonces, esa variedad es la que yo considero que logra que ellos hagan este tipo de creaciones. ¿Sí? Que no solamente sea lo tradicional o lo que, no, sino que también se les dé una disposición variada de significados dentro de la clase, para que ellos vean, ah, mira, la profe me habló de esto y esto se parece a esto que yo vivo en el barrio, o esto que la profesora me está hablando es lo que pasa con los ratones, o esto que la profe me está, o sea, que ellos asocien, como yo les decía, esas ideas innatas de los contextos reales que ellos ven con esos conceptos más formales que nosotros les llevamos a los colegios. De acuerdo, muy interesante, muchas gracias. Aquí Eliana nos pregunta un poquito más de la experiencia, es si los estudiantes y los maestros sabían desde el principio que el proyecto iba a culminar en la publicación de estos libros de manera digital y física. No sé si de pronto todo inició como un proyecto de solo escribirlo y luego fue para ellos una sorpresa que se publicara y recibieran esos libros, o si desde el principio estaba planeado de esa forma, cómo pasó? Bueno, el proyecto ya lleva 3 años, ya se ha implementado. En el primer año, pues no hubo tanto boom, ¿cierto? Porque era como la primera vez, los papás estaban, no conocían muy bien cómo iba a ser ese final, a pesar de que se les informa, se les dice que se va a digitalizar, pero a veces los papás entre sus ocupaciones, pues no dimensionan, digamos, este tipo de actividades. Pero ya en la segunda versión que realizamos,
ya habían unos antecedentes, ya los papás conocían un poco el proyecto, entonces ya hubo mayor motivación. Entonces, ¿a qué voy? Que de pronto el primer año en el que se realiza no se le dé esa trascendencia, pero ya a medida de que se vaya realizando una segunda versión, una tercera versión, que los papás vean ese interés en los niños, esa motivación en querer crear sus cuentos, yo creo que ahí es donde se va a ir como aumentando esa, esa participación tanto de las familias como de los niños, porque ya ellos van a decir, ay, mira, los niños de cuarto el año pasado hicieron esto, yo quiero. Entonces algunos se van a motivar solo por haberlo visto en el año anterior. De acuerdo, muchísimas gracias. En este momento aún tenemos un par de preguntitas adicionales, tenemos más incluso comentarios de felicitaciones por lo chévere, interesante y bonito que está el proyecto. Gloria incluso dice que le parece muy interesante que los estudiantes no solo aprenden matemáticas, sino que se animan de pronto a ser escritores y como a mostrar su creatividad. Entonces, muchísimas felicitaciones, profesora Jennifer. Ya por temas de tiempo no podemos continuar con las preguntas de pronto que quedan, pero la invito a colocar en el chat su correo personal para ver si de pronto algún profesor que esté más interesado, que de pronto quiera charlar con usted, pueda comunicarse, digamos, de manera más sencilla. Claro Entonces, que sí. primero, perdón. Segundo, muchas felicitaciones por la asistencia del día de hoy. Como vimos en algún momento, llegamos casi a los 100 asistentes. Entonces, primero, muchas felicitaciones, profesora Jennifer. Y segundo, muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias por esta, digamos, motivación por siempre aprender y llevar nuevas cosas a sus aulas. Estamos seguros de que este es el primer paso, o bueno, uno de los pasos más importantes como docentes para poder llevar cosas diferentes y que realmente hagan un impacto en nuestros estudiantes. Entonces, gracias a todos por venir. Sabemos que de pronto no es una hora tan fácil, estamos cansados después de una jornada un poco larga y entonces eso hace aún más especiales estos proyectos y más valioso que puedan asistir y acompañarnos, hacer preguntas y comentarios. Entonces, muchísimas gracias. No sé, profesora Jennifer, si le gustaría agregar algo antes de que terminemos con la sesión. Bueno, no, muchas gracias a todos por la asistencia. Realmente, pues quiero que este proyecto se haga de pronto diferente, que ustedes si tienen alguna otra idea para mejorarlo, lo mejoren. Sé que aquí hay docentes muy creativos y fíjate que ellos ya estaban hablando de pronto de traspolar esto a otros conceptos, no solo las fracciones, sino de pronto otros conceptos matemáticos que no solamente se puede hacer en cuarto de primaria, sino en quinto, en sexto, en séptimo. Entonces, de verdad que los motivo, es un proyecto, la idea, ahí ya está como la estructura. Ya quisiera que de pronto ustedes lo mejoraran, lo hicieran en otros campos, sería muy interesante y muy bonito. De acuerdo, muchísimas gracias de nuevo, felicitarla porque fue una gran presentación, fue muy bien contextualizada, explicaste muy bien, digamos, la experiencia, estuvo realmente muy interesante y muy chévere. No sé si le gustaría agregar algo, profesor Pedro. Sí, Mariano, muchas gracias. Primero que todo, agradecerle a Mariana por la organización y gestión de esta reunión, a la profesora Jennifer, darle las gracias realmente de manera muy especial. Esto ha sido algo muy emocionante, ha sido un regalo para nuestro cumpleaños 100 y realmente ha sido muy interesante. Muchas gracias y muchos saludos a los casi 100 profesores que nos han acompañado hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Em, Profesora, no estoy segura si compartiste ya tu correo. Hay un par de personas preguntando por el correo. Sí, ya lo vuelvo a mandar. Listo, muchísimas gracias. Voy a tomarme un momentico la pantalla para mostrarle todos y todas dónde pueden encontrar a partir del día de mañana la presentación del día de hoy y el video, por si de pronto quieren retomar algo sobre lo que se habló el día de hoy. Entonces, les acabo de enviar un enlace con la página de nuestro proyecto. Entonces, voy a robarme un momentico la pantalla para mostrarles a dónde lleva este enlace. Entonces, si oprimen el enlace, los lleva a nuestra página web. Pueden ir por el enlace, pueden simplemente buscar en Google VD.
Entonces, apareceremos aquí. En esta página pueden encontrar información sobre nuestros cursos, sobre nuestros posgrados. Recuerden que tenemos cursos gratuitos en Coursera para que puedan de pronto familiarizarse un poquito más con el contenido de matemáticas en preescolar y primaria. Tenemos diferentes recursos gratuitos. Este es un recurso que son las reuniones virtuales. Entonces, si oprimen aquí en recursos en reuniones virtuales, tendrán el enlace para siempre acceder a la sala. Entonces, si saben que hay una reunión, pero el enlace se perdió en WhatsApp o algo por el estilo, siempre pueden entrar desde acá. Podrán encontrar el cronograma de todo el año. Tenemos la presentación del día de hoy, pero los invitamos a la siguiente presentación, que es una conferencia de experto invitado del profesor José Casas del Rosal. Eh, Tenemos también la posibilidad de participar como ponentes. Aquí está un formulario por si de pronto alguno también desea compartir con otros su experiencia o sus innovaciones. Y la presentación del día de hoy es una comunicación de innovación. Entonces, si van a comunicaciones de innovaciones, en Ver Más, podrán encontrar el histórico de todas las reuniones que hemos realizado. Como está en orden cronológico, la última que aparece es el de la profesora Jennifer Delgado, la del día de hoy. Nuestra presentación número 100. A partir del día de mañana encontrarán aquí un par de botoncitos. Uno de ellos dirá como diapositivas, entonces si lo oprimen los llevará a nuestro repositorio Funes. Y el otro video que tiene la grabación tanto de la presentación como del espacio de conversación para que pronto también puedan recuperar algo de lo que habló la profesora Jennifer al final de la sesión. Entonces, por el momento, cuando subamos nuestras diapositivas, los llevará a la página de Funes. Recuerden que es el repositorio de educación matemática que tiene más de 35.000 documentos de acceso abierto y aquí podrán encontrar no solo la presentación del día de hoy, sino todas las presentaciones que hemos realizado, diferentes materiales, recursos, conferencias, los cursos, entre muchas cosas que seguramente podrán encontrar interesantes y útiles para su práctica docente. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por asistir al día de hoy. Muchísimas gracias, profesora Jennifer. Fue todo un gusto. Muchas gracias por aceptar esta invitación y que tengan todos muy buena noche. Hasta luego. Gracias, chao Mariana, gracias, hasta Chao. luego. Bien.